Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué bueno tenerlos por aquí, mi gente. Hoy, chicos, estamos a punto de sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un misterio que ha mantenido a los fans de Hande Erçel y a los amantes de las telenovelas turcas al borde de sus asientos, pegados a la pantalla, buscando cada detalle, cada pista. Prepárense porque vamos a desentrañar el enigma de la K y el supuesto amor secreto de Hande. Sí, lo han oído bien. Estamos hablando de ese rumor que ha estado circulando, esa supuesta relación oculta que ha sido objeto de muchísimas especulaciones, de análisis exhaustivos y de debates apasionados en redes sociales. ¿Quién es la K? ¿Es un actor famoso, un galán de telenovelas que ha conquistado corazones en todo el mundo? ¿Un empresario misterioso, un magnate de la industria, dueño de empresas multimillonarias y de una fortuna incalculable? ¿O simplemente es una invención de la prensa, una estrategia mediática para mantener el nombre de Hande en la palestra pública? En este vídeo nos vamos a poner las gafas de detective, vamos a analizar todas las pistas, examinar cada detalle, y por supuesto, echar un vistazo al famoso collar que podría ser la clave para resolver este rompecabezas. ¿Será que este objeto, aparentemente simple, esconde la verdad detrás de una historia de amor secreta? Así que sin más preámbulos vamos a sumergirnos de lleno en este mundo de secretos y rumores, donde la realidad y la ficción se entrelazan. Pero antes de que empecemos a desmenuzar este misterio, quiero animarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ningún vídeo nuevo. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo como este. Y por supuesto denle un like a este vídeo si les gustan este tipo de temas. Me ayuda mucho a saber qué contenido les interesa, saber qué les apasiona. Y sobre todo a seguir trayendo contenido que les guste. Ahora sí, listos para el misterio de la K y Hande Erçel. La historia de amor, o mejor dicho, el rumor de amor, que vamos a analizar hoy, comenzó a ganar fuerza a partir de una serie de pistas sutiles, de indicios que los fans más observadores notaron y que la prensa del corazón turca supo explotar muy bien, con astucia y con la habilidad de convertir cada detalle en un titular explosivo. Hande Erçel, como muchos de ustedes saben, es una de las actrices turcas más queridas y exitosas del momento. Su belleza, su talento actoral, su carisma arrollador y su cercanía con sus seguidores la han convertido en un ícono, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Y como es de esperar, su vida personal siempre ha sido objeto de gran interés, un campo fértil para la especulación y el análisis. Después de su relación con Kerem Bürsin, que por cierto, fue una de las más comentadas y seguidas, una historia de amor que traspasó la pantalla y conquistó a miles de seguidores, Hande ha mantenido su vida amorosa bastante privada. Ha sido discreta, resguardando su intimidad y evitando dar declaraciones que puedan alimentar los rumores. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, el misterio y la especulación son inevitables. La curiosidad del público es un motor que impulsa la maquinaria de la prensa del corazón, y en ese contexto, cualquier pista, por mínima que sea, se convierte en una noticia, en un detonante para la especulación. Y aquí es donde entra en juego la famosa K, esa letra que ha desatado la curiosidad de los fans y la sed de titulares de los medios. El rumor sobre la K empezó a tomar vuelo por varias razones. En primer lugar, hubo una serie de publicaciones en redes sociales, fotos y vídeos, donde se veía a Hande utilizando un collar muy especial. Un collar con una letra K, una inicial que para muchos representaba algo más que una simple joya. Y ahí comenzó la locura. Los fans ávidos de detalles comenzaron a preguntarse, ¿quién es la K? ¿Es una inicial de un nombre? ¿Una abreviatura? ¿Un código secreto? ¿O simplemente es una coincidencia, una elección de joyería sin mayor trascendencia? La prensa turca, por supuesto, se encargó de alimentar la llama, de avivar el fuego de la especulación. Comenzaron a lanzar nombres, a insinuar posibles candidatos, a analizar cada detalle de las fotos y vídeos de Hande, en busca de cualquier pista que pudiera confirmar sus teorías. Se habló de actores con los que Hande había compartido créditos, de empresarios exitosos, de personas cercanas a su círculo íntimo. Cada rumor alimentaba el siguiente y la intriga crecía cada día, creando un ambiente de expectación y de curiosidad desbordada. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de teorías, de análisis de expertos aficionados que intentaban descifrar el misterio. En segundo lugar, hubo una serie de declaraciones y entrevistas donde Hande, con la astucia que la caracteriza, de manera bastante sutil, alime.
Daba el misterio sin revelar ni confirmar nada. En lugar de negar rotundamente los rumores, optaba por respuestas ambiguas, que dejaban abierta la puerta a la especulación, a la imaginación de sus seguidores. Declaraciones como "no voy a comentar sobre mi vida privada", una frase que se ha convertido en un clásico de las entrevistas con celebridades, o "estoy feliz", solo hacían que la curiosidad aumentara. Y por supuesto esto ayudaba a mantener a Ande en el centro de la atención mediática, un factor que en el mundo del espectáculo es sumamente valioso. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre la K? ¿Tenemos alguna pista concreta que nos permita vislumbrar la verdad? Bueno, más allá del famoso collar y de las insinuaciones de la prensa, no hay mucha información sólida. No hay fotos de Ande con un hombre identificado como K. No hay declaraciones oficiales que confirmen o desmientan la existencia de una relación. Todo se basa en rumores, en especulaciones, en interpretaciones que en ocasiones pueden ser sesgadas o malintencionadas. Sin embargo, vamos a examinar algunas de las teorías más populares y de los posibles candidatos que han sido mencionados, analizando los pros y los contras de cada uno. ¿Quiénes son los sospechosos? ¿Qué pistas apuntan a ellos? ¿Qué elementos juegan en contra de sus supuestos? Una de las primeras teorías, y quizás la más simple y lógica, es que la K del collar representaba la inicial de un nombre. En este caso, la especulación se centraba en Kerem Bürsin. La conexión entre ambos actores, después de haber protagonizado juntos una de las series más exitosas de Turquía, Love is in the Air, y dado que su relación fue muy comentada y que ambos han mantenido una relación cordial y de amistad, no era descabellado pensar que pudieran haberse dado una segunda oportunidad. Los fans, soñando con un reencuentro, alimentaron la idea con fervor, buscando en cada gesto, en cada publicación, en cada like, una señal de que el amor entre ellos seguía vivo. Pero al parecer, esta teoría fue descartada rápidamente, ya que tanto Ande como Kerem han mantenido sus vidas por separado, enfocándose en sus respectivas carreras profesionales. Además, el collar, aunque parecía significativo, no se ha asociado directamente con Kerem, ni se ha presentado evidencia sólida que confirme esta teoría. Otra teoría popular, que circuló con fuerza en los medios y en las redes sociales, es que la K se refería a un empresario. En este caso, la prensa del corazón comenzó a barajar nombres de hombres de negocios turcos, algunos incluso con conexiones en el mundo del entretenimiento, lo que añadía un atractivo extra a la historia. Estos rumores se basaban en supuestas citas, en encuentros discretos, en el hecho de que Ande y algunos de estos empresarios habían sido vistos en los mismos lugares, en eventos exclusivos donde la presencia de celebridades era habitual. Pero al igual que con la teoría de Kerem, no había pruebas concretas que respaldaran estas afirmaciones. Todo quedaba en el terreno de la especulación, alimentando la curiosidad del público y generando titulares atractivos para los medios. Los rumores en este caso se basaban en la suposición, en la posibilidad, en la interpretación de ciertos detalles. También se especuló que la K podía referirse a un nombre interno, un apodo cariñoso, algo que solo Ande y su pareja conocían, un código secreto que les pertenecía solo a ellos. Esta teoría, quizás la más romántica y misteriosa, abría un abanico de posibilidades. Podría ser cualquier nombre, desde un simple apodo hasta un nombre más elaborado, con un significado especial para la pareja. Pero obviamente esta teoría era la más difícil de confirmar, ya que se basaba en información interna que solo los involucrados conocerían, en un secreto que, si existía, debía ser guardado con celo. ¿Y qué hay del famoso collar? ¿Qué nos revela realmente? El collar en sí mismo es un objeto muy significativo, un accesorio que en el contexto de la imagen de Ande adquiere un valor especial. Es elegante, discreto y al mismo tiempo muy personal. La elección de la letra K es, sin duda, deliberada, un detalle que no pasó desapercibido para los fans y para los medios. Y aquí es donde entramos en la parte más intrigante del misterio, donde la interpretación se convierte en el motor de la especulación. El collar podría ser simplemente una joya que Ande compró porque le gustó, un capricho que forma parte de su estilo personal. Pero en el contexto de los rumores sobre la K, es imposible no interpretarlo como algo más, como un mensaje, un guiño, una pista. Podría ser una forma de mantener el misterio, de alimentar la curiosidad de los fans, de jugar con la prensa, de controlar la narrativa que se crea en torno a su vida personal. O quizás podría ser una pista sutil, una forma de anunciar al mundo que hay alguien especial en su vida, pero sin revelar su identidad, protegiendo así su intimidad y su privacidad.
La realidad es que a día de hoy, no sabemos con certeza quién es la K. Puede ser cualquiera de las personas mencionadas, puede ser alguien completamente diferente, o puede que simplemente no exista, que sea una invención, una estrategia mediática, un juego de palabras. Puede que Ande, de manera intencionada o no, haya creado un misterio que la mantiene en la conversación pública, que genera interés en su persona y en su trabajo. Y en el mundo de las celebridades, la atención mediática, independientemente de su origen, siempre es valiosa, una moneda de cambio para mantener la relevancia y el éxito. Pero ¿qué podemos concluir de todo esto, después de analizar las pistas, de sopesar las posibilidades, de sumergirnos en este enigma? En primer lugar, que Ande Ercel es una experta en mantener su vida privada lejos de los focos, en proteger su intimidad y en controlar la información que se difunde sobre ella. Aunque su trabajo es público y su imagen es de conocimiento general, Ande se ha esforzado por proteger su intimidad, por separar su vida profesional de su vida personal. En segundo lugar, que los fans y la prensa siempre estarán interesados en su vida personal. La gente siente curiosidad por saber quién es la persona que está al lado de sus ídolos, cómo es su relación, qué hacen juntos, qué secretos comparten. La vida de las celebridades es un objeto de fascinación, un tema de conversación constante, un terreno fértil para la especulación. En tercer lugar, que los rumores y las especulaciones son parte inevitable del mundo del espectáculo. Muchas veces los rumores son infundados, exagerados o simplemente inventados. Pero otras veces pueden tener algo de verdad, una chispa de realidad que alimenta la llama de la curiosidad. En el caso de Ande Ercel y la K, lo más probable es que nunca sepamos la verdad completa, que el misterio siga rodeando la identidad de la persona que ocupa su corazón. Ande puede decidir mantener el misterio, proteger su intimidad, o puede decidir revelarlo en algún momento, cuando considere que es el momento adecuado. Pero por ahora la K sigue siendo un enigma, una incógnita que sigue generando debate y expectación, un elemento que, de una forma u otra, contribuye a mantener el interés en la vida de Ande. Así que chicos, hemos llegado al final de nuestro vídeo sobre el misterio de la K y Ande Ercel. Hemos analizado las pistas, los rumores, las teorías y el famoso collar. Hemos intentado desentrañar este rompecabezas, pero al final, la verdad sigue siendo un misterio, una incógnita que solo Ande conoce. Espero que hayan disfrutado de este vídeo, que les haya parecido interesante y entretenido. Si les gustó, no olviden dejar sus comentarios. ¿Ustedes qué opinan? ¿Quién creen que es la K? ¿Creen que existe realmente? ¿Creen que es importante para la imagen de Ande mantener este misterio? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y saber lo que piensan, saber cuáles son sus teorías, sus especulaciones, sus anhelos. Y por supuesto, no se olviden de darle un gran like a este vídeo, de compartirlo con sus amigos, con otros fans de Ande, con aquellos que disfrutan de los misterios del mundo de las celebridades y sobre todo, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, para estar al tanto de las últimas novedades del mundo de las telenovelas turcas. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.